Muy buenos días, muy buenas tardes. Hoy tenemos a nuestro querido hermano Rafael Arévalo con una charla sumamente interesante. Y esta charla lleva por título La doctrina de la jerarquía. Vamos primero a decirle a nuestro hermano Isaac que por favor nos dirija con la invocación. Gracias. Bueno, le pido a todos por unos minutos, un poquito más, cerremos nuestros ojos y repitamos internamente las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea. Así sea entonces. Bueno, les decía que hoy tenemos a nuestro querido hermano Rafael Arévalo. El hermano Rafael Arévalo es de El Salvador. Pertenece a la logia Teotil, que yo me aprendí el nombre ya. Eso es muy bueno para mí. Ya, me daba tanto trabajo antes. Bueno, Rafael es un estudiante de teosofía desde los 17 años de edad. Pertenece a su logia Teotil en El Salvador. Sus estudios donde enfatiza más sus estudios son los trabajos de HPB, Uruker, Anibesan, y le encanta escribir sobre los mayas chiquen. El hermano Rafael Arévalo es un hermano de mucha energía, de mucha simpatía y con un deseo inmenso de cooperar. Hoy te agradecemos la invitación que te hemos hecho para este trabajo y en estos momentos, hermano, los micrófonos son suyos. Adelante, por favor. Gracias, hermanos. Tengan un buen domingo. Podría decirse que es la doctrina de la unidad. El trasfondo del tema es la unidad. Como todos conocemos, uno de los principios teosóficos más importantes, ¿no? El principio de la unidad. Vamos a tratar entonces de llegar a ese objetivo a través de una agenda que les propongo, por medio de la cual vamos a abordar algunas citas de la obra de Geoffrey Barborca, que se titula El Plan Divino, una obra muy valiosa. Por supuesto que vamos a hacer algunas citas de la doctrina secreta. Vamos a hablar específicamente de la unidad. Luego vamos a pasar a hablar de las jerarquías, algunas aclaraciones que nos da HPB, y nos vamos a atrever a hacer algunas conclusiones, pocas pero puntuales. Y finalmente, si nos alcanza el tiempo, he agregado una adenda de la doctora Annie Besant que está vinculada al tema que nos ocupa. Vamos a empezar por el guión que sigue Geoffrey Barborca, aquel gran teósofo, creo que es irlandés. Él nos postula en su tratado de la doctrina secreta, porque eso es el plan divino, no un tratado sobre el contenido de la doctrina secreta, un empeño bastante importante.
Él postula otras dos doctrinas adicionales que él las llama la doctrina de la renovación constante, que pudiéramos entenderla como la doctrina de la evolución, pero también nos habla, y en otra ocasión podemos retomar ese otro gran aspecto que él trata, y es la doctrina del equilibrio, que también podemos asociarla con el karma. Pero este día vamos a tratar de esa tercera doctrina, que él la titula, Geoffrey Bar Borka la titula la doctrina de las jerarquías. Y como ya mencioné al inicio, tratar el tema de la doctrina de las jerarquías tiene que pasar necesariamente por el reconocimiento de la unidad presente en todo el universo. Pero es muy difícil cómo es que el ser humano percibe esa unidad. Digamos que la etapa evolutiva en que nos encontramos, y nosotros que estamos en el estudio teosófico, podemos abordar, esa unidad desde un punto de vista del conocimiento. En algún momento, en algún grado de conciencia superior, algunos hermanos, después seguiré yo, probablemente lleguen a abordar digamos, esa conciencia de la unidad del todo espiritualmente. Entonces, vamos a elegir entonces el camino que nosotros podemos explorar, ¿verdad? Que es el de un fundamento al que le vamos a llamar la unidad esencial, o, si lo prefieren, la ley de unidad esencial. Lo primero para este abordaje es aplicar el saber de conocimiento, ¿verdad? Porque en la etapa, lo dije hace un momento, en la etapa evolutiva en que nosotros nos encontramos como seres humanos, en la quinta subraza de la quinta raza, vamos a limitarnos, a conformarnos, ¿no? con aplicar el saber del conocimiento, y intentémoslo, ¿verdad? Pero más adelante podremos aplicar el saber espiritual de esa ley esencial de la unidad. ¿Qué significa que existe unidad en el universo? Blavatsky ocupa el término cosmos con K para referirse a la totalidad. Y cuando en su obra lo toca con letra C, pues se está refiriendo a un cosmos que pudiera ser nuestro universo, el macrocosmos, o pudiera ser incluso el microcosmos que sabemos que es el ser humano, ¿verdad? Cualquier otro cosmos que está comprendido dentro de la gran totalidad que se escribe con K, tiene que ver con esta versión de qué significa universo o qué significa unidad. Parece ser que etimológicamente uni es uno, ¿verdad? Es entero, y versis es en dirección, o sea, hay un encaminamiento, una aproximación permanente, dinámica, hacia un uno solo, hacia un entero. Entonces la unidad es el patrón básico en el universo, ¿verdad? En contraste a lo que nosotros, con nuestras limitaciones, ¿no? Con nuestras facultades limitadas, podemos apreciar exotéricamente, exteriormente, ¿verdad? Hay un saber espiritual que nosotros todavía lo tenemos en potencia, lo vamos a representar en esta vez con un color amarillo, pero hay un saber de conocimiento que es el que intentamos, ¿no? Y el que practicamos, el que todos los días nos ocupa, y que este domingo y cada domingo nos interesa compartir, ¿verdad? Que es el saber del conocimiento. Por lo simple que es la unidad, la palabra universo, pues se explica ella solita etimológicamente. Todos entendemos
el término universo, y recientemente, o no tan recientemente, pues, pero contemporáneamente la ciencia también nos está hablando de un multiverso, pero nuevamente es siempre perteneciente a una unidad, a un entero, esa multiplicidad que nosotros pudiéramos estar apreciando, conociendo o estudiando. El primer extracto que vamos a hacer de la doctrina secreta, allá en el extremo derecho, para los que quieran tomar nota, he colocado las citas específicas de la doctrina secreta de la versión en español, ¿verdad? Aunque este servidor de ustedes utiliza especialmente para el estudio la versión en inglés, pero me ocupé por vincular. No es nada fácil porque la versión en inglés solo tiene 2 tomos y la versión Kier en español tiene 6. Entonces las páginas, y además el idioma español siempre ocupa más palabras que el inglés, hace que esa correlatividad de páginas se corra tremendamente, pero todo lo que es bueno cuesta. Entonces ahí está en el tomo 1, en la doctrina secreta de la versión en español, en la página 170, esta cita, que es un pasaje citado por HPV respecto a el catecismo oculto, que dice lo siguiente para que nosotros reflexionemos sobre este tema de esta mañana. En el catecismo, el maestro pregunta al discípulo: levanta tu cabeza, oh la luz. ¿Ves una o innumerables luces que están encima de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche? Le hace esa pregunta el maestro a la nube. Si es lo que ve es una o ve innumerables luces encima de él. Y viene el Anú y le dice: yo percibo una llama o Grudeva. Veo innumerables y no separadas centellas que en ella brillan. Miren qué manera más exacta de decir: yo veo la unidad, ¿verdad? Pero también veo centellas que en realidad no están separadas, son innumerables, pero brillan desde esa llama única. Quizás un tanto sorprendido, el maestro le responde: pues dices bien, ¿verdad? Dice bien tu respuesta, ¿no? Y ahora mira en torno de ti y también mira dentro de ti. Aquella luz que dices tú que arde dentro de ti, la sientes de alguna manera diferente de la luz que brilla en tus hermanos, o sea, los hombres. Y él responde: no es en modo alguno diferente. Este es un Lanú avanzado, ¿no? Es un Lanú que nos da un poco de ejemplo, ¿no? Y nos dice que aunque el prisionero, el ser humano, ¿no?, es mantenido en cautiverio por el karma, y aunque sus vestiduras exteriores engañan al ignorante al decir tú, mi alma, tu alma y mi alma, como si fueran dos entidades separadas. Él está haciendo la aclaración, quizás, que él ya percibió, que él ya descubrió, que él ya conoció, ¿no? Que a pesar de estar nosotros inmersos en este cautiverio del karma, y que tenemos vestiduras que nos engañan exteriormente, por eso es que decimos tu alma y mi alma, pero no es así, es la misma luz. También de la misma página 170 del tomo 1 nos dice que en la ley fundamental, en la ciencia oculta, es la unidad radical, ¿verdad? La ley fundamental de la ciencia oculta, del ocultismo, es la unidad radical de la última esencia de cada parte constituyente de los compuestos de la naturaleza, desde la estrella hasta el átomo mineral. La ley fundamental que está radicada en última esencia en la composición de la naturaleza es esa unidad, que puede verse tanto en una estrella como en el átomo mineral. También puede verse desde el más elevado Dayan Chohan
hasta el más pequeño de los infusorios, que fue como comenzaron las formas de vida en la cadena planetaria nuestra, ¿no? En la acepción completa de la palabra, ya sea que se aplique al mundo espiritual, de la palabra unidad, ¿no?, al mundo intelectual o al físico. Y esta definición parece como ejemplar, la que está entre comillas. Dice, la deidad es un despliegue infinito sin límites. Es un axioma del ocultismo. La deidad es un despliegue, o sea, es una emanación infinita sin límites. De aquí, de donde, por lo tanto, como se ha hecho observar, es de donde procede el nombre Brahma. Y vamos a aclarar por qué Brahma no podemos en este momento de la charla mezclarlo, o mucho menos, no digo que lo estemos confundiendo, pues, pero no podemos en este momento equipararlo con Brahman, sino Brahma, o sea, una de las tres aspectos de la divinidad de las religiones orientales, ¿no? Junto a Vishnu, junto a Shiva, el Brahma, por la sencilla razón de que ese Brahma, no Brahman, sino que Brahma es la mente creadora, es el kick-off de un Manvantara. No es una eternidad inconocible, sino ya hay una primera manifestación que nos está diciendo que esa manifestación es una deidad que se despliega sin límites, en un despliegue completamente infinito, ¿verdad? Y de donde procede precisamente el nombre Brahma. Aquí abajo en negro vemos que yo extraje de otra fuente la importancia de tomar en cuenta a Brahma, o sea, a la representación Brahma con su importancia en los Manvantaras, ¿verdad? Porque en la doctrina secreta y en todas las obras que tratan cosmogónicamente al universo, se habla de la noche y del día de Brahma. La noche como Pralaya y el día como Manvantara. Cíclico. Un día, una noche. Un día, una noche, como sucede en nuestra cotidianidad. También hay una noche de 4.320 millones de años, como también hay un despertar, un Manvantara, equivalente a 4.320 millones de años. ¿Es la eternidad? No. Para nosotros sí. Cuasi infusorios nosotros, 4.320 millones de años son una eternidad. Pero más que una eternidad, hay que explicar que es una eternidad que se repite. Como las olas del mar va y vuelve cada 4.320 millones de años. Hay que subir un poco, ¿no? Hay que soñar un poco para capturar esa dimensión de la cual Brahma, vamos a decirlo así, es el autor. Y veamos qué nos dice la página 154 de la doctrina secreta relacionado a esto. La doctrina de un origen común para todos los cuerpos celestes y planetas fue, como hemos visto, inculcada por los astrónomos arcaicos antes de que lo hicieran Kepler, Newton, Leibniz, Kant, Herschel, Laplace, grandes hombres, grandes científicos, pero antes que ellos
ya los astrónomos arcaicos habían hablado de un origen común de los cuerpos celestes. El calor, el hálito, la atracción y la repulsión, es decir, los tres grandes factores del movimiento, son las condiciones bajo las cuales todos los miembros de esta gran familia primitiva nacen, se desarrollan y mueren. Nacen, se desarrollan y mueren para renacer de nuevo después de una noche de Brahma, a la que ya dijimos le vamos a llamar en sánscrito Pralaya. Después de la noche de Pralaya, digamos así, de la noche de Brahma, después de un Pralaya llegará pues un renacimiento a través de un Manvantara, durante la cual la materia eterna recae periódicamente en un estado latente, ¿no? Primario, indiferenciado. Pudiéramos decir inmanifestado. No, en realidad está manifestado, pero de una forma indiferenciada, ¿verdad? Es decir, no hay formas todavía, sino que es como un líquido amniótico cósmico, si ustedes quieren, de donde al ocurrir, al producirse un nuevo Manvantara, van a emanar las nuevas formas o las siguientes formas. Y es que ese tema es muy importante porque profanamente e incluso científicamente se comete la ligereza de pensar que la materia vino en algún momento después. Incluso los que aceptamos el espíritu pensamos que el espíritu fue primero y después vino la materia. Pavri, en su obra Teosofía explicada, nos alcanza a dar un atisbo cuando nos dice: en realidad la materia es espíritu, pero presentado de otra forma. Por eso es que aquí Doctrina Secreta en la página 322 nos dice que la materia es eterna, igual que el espíritu. La materia es eterna, media vez se presente la manifestación del primer logos, el despertar, el día de Brahma, los 4.320 millones de años, ¿verdad? ¿Y por qué la materia es eterna? Porque es el upadi, es el vehículo, es la base física, para que sobre esa base física, sobre ese upadi, la mente universal, que es infinita, construya sus ideaciones. Sus ideaciones se van a construir sobre un sustrato, sobre un lecho, que es la materia. Por lo tanto, sostienen los esoteristas que no existe en la naturaleza, como lo dijo alguna vez Blavatsky, la química inorgánica. ¿Por qué? Porque no hay nada inorgánico ni hay nada muerto, ¿verdad? Pero en la ciencia se tiende a separar la química inorgánica de la orgánica porque no se reconoce la vida de los minerales. Quizás los que afirman eso pues nunca han sentido un terremoto para darse cuenta que también los minerales, los lechos, las placas tectónicas, los volcanes, lo está experimentando Guatemala, tiene vida, tiene conciencia. Pues. Seguimos aquí. No existe pues una materia muerta, siendo la distinción que entre las dos, digamos que ha establecido la ciencia. La ciencia ha establecido esa diferencia tan infundada, dice la doctrina secreta, como arbitraria y desprovista de razón. Cuando uno lee eso en la doctrina secreta, uno siente alivio, pues, porque uno está compartiendo ese criterio, ¿no? Yo, desde la primera vez que empecé a leer Teosofía a los 17 años de edad, yo decía, pues, no puede haber algo que no tenga vida.
Y aquí doctrina secreta nos está diciendo que eso de separar orgánico e inorgánico es arbitrario, es desprovisto de toda razón. Sea lo que quiera, lo que la ciencia piense y la ciencia exacta diga, es mujer voluble, como todos sabemos por experiencia. El ocultismo sabe y enseña lo contrario, como lo ha hecho desde tiempo inmemorial, desde Manú y Hermes hasta Paracelso y sus sucesores. Esas son citas de la doctrina secreta, que las pueden encontrar para mayor reflexión sobre ellas en la página 322 del tomo 1, el tomo como Génesis. En la página 324 nos dice que el poder activo, ya vamos con lo dinámico, ¿no? El movimiento perpetuo, el poder activo, el movimiento perpetuo de ese gran aliento, despierta a esa totalidad que es el cosmos. Lo despierta a la aurora de un nuevo periodo, al que le vamos a colocar el nombre de Manvantara, poniéndolo en movimiento por medio de dos fuerzas contrarias que las hemos conocido poco los que no conocemos mucho de ciencia, mucho los que conocen bastante de ciencia, que son la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, que vienen a ser lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, lo físico y lo espiritual. O sea, la materia y el espíritu, constituyendo las dos la fuerza primordial, que es solo una. Y siendo de este modo, es la causa de la cual se obtiene en el plano de la ilusión aquella idea de que hay una separación, ¿no? En otras palabras, este movimiento doble, centrífuga, 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 centrípeta, transfiere el cosmos desde el plano del ideal eterno al de la manifestación finita, finita por 4.320 millones de años. El que se atreva se puede imaginar ese horizonte. O como se dice en filosofía, traslada al cosmos, transfiere al cosmos de lo noumeno al fenómeno, de lo noumenal a lo fenomenal, porque lo fenomenal es lo que se ve, lo que aparece, dicen los griegos, ¿no? Lo que se mira, lo que nuestros sentidos nos alcanzan a decir que se encuentra ahí. Cuando desarrollemos las otras facultades, vamos a saber que, por ponerlo así, atrás de lo fenomenal está lo noumenal, el noumeno. Página 324. Nosotros tenemos una idea de que el universo es como ese círculo azul que he representado de ahí, como un recipiente, ¿verdad? Como un container, un contenedor que tiene un montón de componentes, de elementos que están allá adentro. ¿Va? Y así lo concebimos porque es mucho más simple para nuestras facultades, para nuestra mente limitada, pensar pues, que el universo es como una vasija, como una olla, donde están pues contenidos una cantidad de elementos. Pero la sabiduría antigua nos dice que no es así, que no es que hay piedras pequeñas sobre piedras grandes o al revés. Piedras grandes primero para que después quepan las pequeñas, sino que la sabiduría antigua nos enseña que el universo es el resultado de una jerarquía, de una manifestación de seres que lo construyen y lo conducen. Desde el momento que hay quienes lo construyen y quienes lo conducen, es porque hay una jerarquía, hay una organización
como sucede en el mundo humano, ¿no? Las organizaciones, la que sea, organizaciones armadas, empresariales, económicas, nacionales, locales, municipales, lo que ustedes quieran, va a tener seres que la hacen funcionar, que la construyen, pero también otros que la conducen. Hay veces no son los mejores, pero son los llamados, ¿no? Nosotros mismos a veces los elegimos. Nosotros somos los que nos equivocamos, pues, pero hay quienes conducen y hay quienes ejecutan, quienes construyen, quienes integran esa jerarquía, esa unidad que se puede llamar organización, que es como está representado en el círculo inferior, a diferencia de cómo está representado un universo un tanto casual, un tanto light, como el que tenemos arriba, donde es un container que tiene una serie de piezas ahí depositadas. Y en la doctrina secreta, pues se encuentran estos, el del lado, el que ven ustedes en su derecha, pues es lo que está en la doctrina secreta y nuevamente he retomado la composición jerárquica de una organización que está en el otro lado, comparativamente con lo que nos dice la doctrina secreta, que nos habla de los tres primeros planos, ¿verdad? Del Anupadaka, del mundo, digamos, que está por encima de nosotros, donde hay tres niveles, los Arupas, el mundo de los espíritus, y el Adi, el supremo divino, y ya hacia abajo en esa composición septenaria, las siete esferas que representan, además de las cadenas planetarias, pueden representar las etapas evolutivas, las razas, el desarrollo de las razas con sus características esferas que Madame Blavatsky aclaró, les vamos a colocar arbitrariamente los nombres sin mucha pretensión de A, B, C, D, E, F y G, que es por donde circula toda la involución hasta retomar el camino o retomar el camino de la evolución. Y las esferas A y G están en el plano fojático, las B y F en el jábico, las C y E en el astral, y nosotros que estamos en el D ya vamos subiendo, digamos, si se alcanza a ver el cursor, nosotros hemos tocado ya este fondo de lo físico, es la Tierra y comienza nuestro ascenso, ¿verdad? En la quinta subraza de la quinta raza, nuevamente empezamos a subir, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver como razas, pues aquí primero estuvo la polar, aquí estuvo la siguiente, que en este momento se me ha escapado el nombre, la lemúrica, ya me voy a acordar, la atlante, ¿verdad? Y así pues van las distintas razas avanzando, ¿verdad? Hasta que llegue aquí a la Coradi, como la está llamando Anibesan, y la séptima raza. Si lo queremos ver como las esferas evolutivas elementales, el ocultismo nos dice que aquí fue el fuego, o sea, la luz, aquí fue el aire, en la B, aquí fue el agua y aquí fue la tierra, ¿verdad? Luz, aire, agua y tierra, que es lo mismo que nos dicen muchas doctrinas de otras civilizaciones. Jerarquías, una unidad que se despliega en jerarquías. Quise incorporar esto que está en cualquier libro de botánica, ¿no? Para que veamos que estamos muy cerca de comprender, aún si no estudiamos teosofía, la unidad de todo. ¿A través de qué? De los reinos naturales. Los reinos naturales, en este ejemplo, el de las plantas,
está compuesto, aquí dice, por coníferas, ¿verdad? Y las plantas pues tienen distintas clasificaciones, todas, plantas terrestres, vasculares, hay unas con semillas, las de semillas hay unas con flores, pero hay otras que son gimnospermas, angiospermas, gimnospermas. Yo tuve la oportunidad de estudiar un poquito de botánica, entonces lo primero que le enseñan a uno es que por aquí están los pinos, ¿verdad? Y aquí están los que tienen flores, ¿verdad? Aquí están los conitos de Navidad que ocupan los pinos, ¿verdad? Pero todo viene de formas de algas verdes, algas, otras que no necesitan sol, musgos, líquenes, hasta llegar pues a la superioridad de esas jerarquías. Y por eso dice aquí que el universo todo se encuentra dentro de una multitud que es comprensiva. Esa multitud abarca, es comprensiva. El universo en su totalidad, in toto, es reglamentado por fuerzas y poderes inteligentes o semi-inteligentes. ¿Qué es la filogenia? ¿Qué es lo que está aquí representado en ese árbol botánico? Es una rama de la biología que estudia las relaciones de parentesco entre los seres vivos, por lo menos del reino vegetal, ¿verdad? Así como su origen y su desarrollo evolutivo. ¿De dónde viene la palabra jerarquía? De hieros. Miren qué hermoso, sagrado. Y arcón, gobernante. O sea, una autoridad o gobierno de cosas sagradas. Estamos delante de un universo regido cuya característica es que está integrado de cosas sagradas, sacras. Jerarquía es el gobierno de las cosas sagradas, etimológicamente, y yo diría teosóficamente. Jerarquía en ciencia, en la ciencia, digamos, paradigmática que se conoce, designa grupos, clases, reinos consecutivos. Son clasificados por un estatus evolutivo y no por ningún factor determinante inherente. Esa observación es muy importante, porque resulta que la ciencia, para decir, estas son coníferas, estas son leguminosas, estas son cucurbitáceas, estas son solanáceas, la familia que quieran ustedes de las plantas, de los animales igual, estos son mamíferos, estos son reptiles, no se basa necesariamente en ningún factor determinante que sea inherente, sino que a sus formas, ¿verdad? A su estatus evolutivo que lo alcanza a captar por los sentidos, por las formas externas. Y no es que esté mal eso, es correcto. ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros podemos decir estos dos son perros, aunque sean distintos. Estos dos son cocodrilos, aunque sean separados, diferentes. Unos son más largos que otros, ¿no? O estas son tortugas, o lo que estas son de mar y estas son de laguna. Porque la única forma que podemos asociar eso es a través de las formas que nosotros podemos clasificar externamente. Pero queda pendiente para la ciencia aquel factor subyacente, inherente, dice, inmanente, si ustedes quieren, a esas formas. Jerarquías. Dice Madame Blavatsky que existen jerarquías de constructores. ¿De constructores de qué? De constructores de formas. Existen jerarquías de constructores de formas. No solo los integrantes, sino que los constructores también
están organizados jerárquicamente. Existen series de formas y grados, desde los más altos hasta los más bajos. Los constructores, esos son formados bajo la guía de dioses creadores del cosmos. Y las formas y series son formadas por los elementales, o llamados también los espíritus de la naturaleza. Cada forma es construida conforme al modelo respectivo en la eternidad y se refleja ese modelo que está en la eternidad en la mente divina. La mente divina, en parte se habla de creación, pero es una creación que está ideada. La mente divina, dice el último bullet que vemos aquí, equivale a la ideación divina, del plan divino. Las formas entonces van conforme a un modelo que está reflejado en esa mente divina, y esa mente divina equivale a una ideación divina del plan divino. Ahora Blavatsky nos hace esta aclaración: mente divina o ideación divina dentro de la filosofía esotérica, esto es bien importante, no es sinónimo de pensamiento divino, que es el Adi-Buddhi. El Adi-Buddhi es el pensamiento divino. Veamos por qué HPV nos dice que tomemos en cuenta que la ideación, la mente divina de donde provienen las formas, en la filosofía esotérica no es sinónimo de Adi-Buddhi, o sea, de pensamiento divino. Aclaraciones. La doctrina secreta nos dice que en el absoluto, ¿verdad?, o pensamiento divino, ese es el Adi-Buddhi, todo existe. Todo existe, y no hubo un tiempo en que no existiera. En cambio, en la mente divina, en la ideación divina, en el Brahma, lo que existe por medio de los Manvantaras. Esta profundidad es espectacular, ¿no? Porque hay algo que nosotros no podemos tenerlo fuera del tiempo y del espacio, pero sí lo hay. En el absoluto o pensamiento divino, el Adi-Buddhi, ahí todo existe. No hubo tiempo en que no existiera, dice. En cambio, sí hay un tiempo para que exista la ideación divina, la mente divina, la creación, pues, que dicen las religiones, que ya veremos más adelante cómo lo aborda el cristianismo primitivo, está limitada por los periodos esos espectaculares de 4.320 millones de años, con sus correspondientes noches y días que se llaman Manvantaras y Pralayas. Y quise recopilarles aquí del Narayana, que es uno de los mantras más utilizados para hablar de la existencia, ¿no? En la meditación del Narayana, de la Narayanaya, se nos dice que hay 4 dimensiones de la existencia, según esa doctrina de la Narayana, de la cual podemos más adelante preparar un material. Es algo que viene como a englobarnos, a complementarnos nuestro camino de búsqueda en la teosofía. Nos dice que en el primer nivel hay una existencia pura. Esa es el absoluto, ¿no? Ese es el pensamiento divino donde todo existe, pues, una existencia pura. Pero luego hay un despertar, que es la existencia conciencia, el primer
logo, ¿verdad? En la teosofía, ¿no? Ya es la existencia que despierta, ¿no? Que abre a un bambanta. Luego viene la existencia, conciencia, pensamiento y culmina con la existencia, conciencia, pensamiento y acción. ¿Qué prevalece? La unidad, que es la existencia. ¿Qué emana o qué se deriva? Las jerarquías, que son la conciencia, pensamiento, y en la cuarta etapa, en el cuarto nivel, la conciencia, pensamiento, acción. Conciencia, pensamiento, acción ya está más cerca de nosotros, pero ahí se representa por el triángulo dentro del cuadrado, y comienza todo desde una conciencia, desde una existencia que es conciencia, pasa por el pensamiento hasta llegar a la acción en esta doctrina narayana, que viene pues como a hacer un paralelo, vaya, que creo que no es inútil para lo que estamos tratando de estudiar esta mañana, este día. Comentarios. La unidad presente en el conocimiento. Porque ahorita, pues, espiritualmente, pues, el que lo percibe, pues, es un afortunado, y si no, pues, quedémonos con el conocimiento. La idea de series de seres, que es otra manera de decir jerarquías, responsables de la estructura del cosmos, está presente también en la Biblia y en la literatura eclesial. Por eso mencionaba yo que a continuación vamos a hablar un poco del cristianismo primitivo, hablando también de estos linderos, ¿no? Su base es el sistema de los escritos de aquel autor que se reconoce como Dionisio el Areópagita, el del Areópago, ¿no? Dionisio el Areópagita elabora un sistema que está contenido en una obra que se titula La Jerarquía Celestial. La inspiración de esa obra y de ese sistema son las fuentes neoplatónicas, adoptadas en la literatura primeramente hebrea, y finalmente sus efectos se encuentran en la teología cristiana de la Edad Media. Ven cómo eso va evolucionando, ¿verdad? La teología cristiana, incluso la contemporánea, pues tiene todos los elementos griegos viniendo de los hebreos, pero sí influenciados por desde lo que escribió Dionisio el Areópagita. ¿Qué nos enseña este Dionisio el Areópagita? Que Dios es infinito en poder. Es lo primero que nos enseña. Sin embargo, su poder se transmite directa e indirectamente a través de divinidades inferiores. ¿Cómo se llaman? Jerarquías. Si ven el lado derecho, pues están las famosas jerarquías de la serie de ángeles, ¿verdad? La primera, serufines, querubines y tronos. La segunda, dominaciones, virtudes y poderes. Y la tercera, la que más quizás nosotros hemos podido atisbar, ¿no? O hablar de ella, o oír hablar de ella, que son los principados arcángeles y ángeles. Pero son tres jerarquías. Son esos que directa o indirectamente son divinidades que ejercen ese poder que es infinito en esa palabra tan inconmensurable que es Dios. La fuente divina emana toda su divinidad trascendente por medio de esos grados de seres, de esta jerarquía, de estos grados de seres. ¿Por qué es triduo el Dios? Miren cómo la idea original del triduo
Lo es por las tres tríadas responsables de transmitir entre sí, en última instancia, a la humanidad la fuente divina. O sea que la tríada comienza por aquella jerarquía de los serafines, las dominaciones y poderes, y por último, los arcángeles y ángeles. Tendrán que ser siglos posteriores cuando se hable de otras tríadas, ¿verdad? Del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Muy poco entendida porque no se explica, porque no se aclara en el cristianismo. La jerarquía en teosofía. Vámonos al tomo 1 siempre, pero en la página 96 de la doctrina secreta en español. Los Dayacho Hans, que también ahí les llaman los Aji, son huestes colectivas de seres espirituales. Son las mismas huestes angélicas del cristianismo. Los Elohim, recuérdense que es un plural de él, los Elohim, y los mensajeros de la filosofía judía, de la teología o del pensamiento judío, los cuales, los Dayan Shohans, los Elohim, son el vehículo para que se manifieste el pensamiento y la voluntad divina o universal, dice Blavatsky en la doctrina secreta. Son las fuerzas inteligentes que le dan, pero que también establecen en la naturaleza las leyes. Miren qué importante. Al paso que ellos mismos obran conforme a las leyes. ¿A cuáles leyes? A las que le han sido impuestas a ellas de modo análogo por poderes todavía más elevados, jerarquías. Pero ojo, no son personificaciones, antropomorfismos de los poderes de la naturaleza, como erróneamente se ha creído. No es que sean personas, ¿no? No es que sean seres con barba, voladores. No, no, no. Son dioses, son poderes, son fuerzas que emanan de una misma unidad. Siempre en la página 96, estas jerarquías de seres espirituales, por cuyo medio la mente universal, que ya la diferenciamos, ¿verdad? En la aclaración que nos hizo Blavatsky, se pone en acción. La mente, la que se pone en acción, y se asemeja a un ejército, a una hueste, en verdad, merced al cual se manifiesta el poder militar de una nación y que se compone de cuerpos de ejército, divisiones, brigadas, regimientos, etcétera, pelotones, lo que ustedes quieran, cada una de cuyas unidades tiene su individualidad o una vida separada, autónoma, y tiene, por supuesto, su campo, su libertad de acción y su responsabilidad limitada, estando cada una contenida en un ejército, ¿no? En una individualidad superior, a la cual sus intereses propios se hallan subordinados, a la vez que contiene en sí misma individualidades inferiores. No hay separatividad, están subordinadas, dice la doctrina secreta. Como ya hablamos un poquito del tema, vamos a tratar, atrevernos de sacar algunas conclusiones que yo pues humildemente me atrevía a ya respirar un poco y sacarlas, ¿no? Y quizás la más hermosa es que no son las partes las que hacen el todo. Uno cree que son las partes pegadas las que hacen el todo. No, es el todo el que se despliega. Ustedes, hermanos, pertenecen a una logia,
o a un grupo de estudio. Esa logia pertenece a una sección. Esa sección pertenece a un país y ese país pues está adscrito a la FTI y la FTI a su vez está formando parte de la Sociedad Teosófica en la India. No son las partes las que hacen el todo, sino que es la Sociedad Teosófica la que se despliega hasta llegar a nosotros en nuestra logia que se reúne semanalmente a estudiar, a hermanar, a consentir lo poco que podemos entender, pero que con el tiempo lo vamos mejorando. Segunda conclusión, cada ente vivo vive su vida en el campo o esfera de otro más grande. El ente grande es el que nos hospeda, ¿verdad? Y nos acuerpa. ¿Verdad? El ente más grande hospeda y acuerpa al más pequeño. Cada uno de nosotros, en su campo de vida, en su esfera, siempre está contenido en otro más grande. Si nos vamos a vivir a una montaña, a un cerro, también vamos a estar contenidos en el planeta, ¿no? En el campo, en el Walden, donde vayamos a vivir, ¿no? Otra conclusión que yo asocié con esto es que cuando decía que la materia es eterna, me recordé o me fui o alguien me llevó al Zohar, al libro del esplendor de la Cábala, que nos dice que la conciencia y los átomos son una misma cosa. El espíritu y la materia son una misma cosa. El espíritu y la materia son eternos. El Zohar nos enseña que la conciencia y los átomos son una misma cosa. Las formas tienen su reflejo en esa mente divina. Y una última conclusión, creo que es la última, la unidad de todo se percibe solo en un estado superior. Con la mente concreta, con la que nosotros vivimos en los tres mundos que moramos, es difícil, ¿verdad? Es difícil, es muy difícil. Practicamos mucho, como dice Madame Blavatsky, la herejía de la separatividad. Yo soy yo y no me parezco. I, me, mine. Yo primero, yo después y por último yo. Si se puede, pues atendemos a los demás. ¿Por qué? Porque con la mente concreta es muy difícil que nosotros percibamos la unidad de todo. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno, no con todos, sino con todo lo demás. Pero eso, pues, hay que desarrollarlo en un estado superior para poderlo percibir quizás de manera más, que nos convenzamos más, que le pongamos atención debida. Para meditar con la doctrina secreta, entonces no se puede pensar acerca de ninguna cosa manifestada, sino como parte de un todo, siendo la agregación total el universo. ¿Cuál universo? El universo uno manifestado, que procede de lo inmanifestado, o sea, del absoluto, del adibudi, llamado no ser, no número, para distinguirlo del ser o del único número. Para eso pueden remitirse a la estanza 4 de la doctrina secreta y meditar esto. No puede pensarse nada manifestado, sino como parte de un todo.
Enseña la doctrina que para llegar a convertirse en un Dios divino y plenamente consciente, si aún las más elevadas, las inteligencias espirituales primarias, tienen que pasar por la fase humana. Ayer en nuestra logia en San Salvador, en la logia Teo, hablábamos que es en el mundo físico donde vamos a hacer eso. Es donde vamos a formar nuestro carácter, decían mis hermanas más adelantadas en nuestra logia. Como dice aquí, tienen que pasar por la fase humana, o sea que es en este estado de conciencia en que nos encontramos en el mundo físico donde vamos a ganar ese carácter para nuestro tránsito causal y evolutivo. Y cuando decimos humano, no debe aplicarse únicamente a nuestra humanidad terrestre, sino a los mortales que habitan cualquier mundo, o sea, aquellas inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el espíritu. Como nosotros ahora, desde que hemos pasado al punto medio, como vimos en el arco, ¿no? De la cuarta raza raíz de la cuarta ronda. Ya pasamos la raza raíz atlante, ya vamos por la área, y en la quinta subraza de la raza aria ya vamos en ascenso en el camino de las áreas, de la raza, perdón. Y la segunda raza que se me olvidó hace un momento es la hiperbórea. La primera es la polar, la hiperbórea, la lemúrica, la atlante, pero la atlante ya que estaba en el bottom, en el extremo más bajo de la involución, el más material, el más terrestre, ya comienza su ascenso en la quinta raza raíz. Más aún en la quinta subraza, ya no en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta subraza, sino que ya estamos sobre la marcha en la quinta subraza de la quinta raza. ¿Para pasar a dónde? A la sexta subraza, a la séptima subraza, para después dar el salto, si se puede llamar así, a la sexta raza que Besa ya la llama la Coradi. Cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse en divina. ¿Por medio de qué? De la experiencia, pero de la experiencia propia, ¿no? Experiencia de cada quien. Y como dije, si no les estoy abusando con el tiempo, voy a recorrer rápidamente El gobierno interno del mundo, que es un libro muy interesante, como todos los libros de Annie Besant, que tenía pues algunas aristas que vienen a, digamos, a mezclarse o a compaginarse con nuestro tema de este día. El gobierno interno del mundo es el título de ese libro y según la ciencia, el sistema solar, ¿verdad?, consta de ciertos cuerpos planetarios que giran alrededor de un sol central, ¿verdad? Estos cuerpos se mueven bajo la acción de ciertas leyes naturales, ¿verdad? Y su composición consiste en ciertas clases de materia. Ahí nos está hablando de una manera así expansiva de todo lo que hemos estado abordando, ¿no? El sistema solar, dice Blavatsky, es lo que conocemos. Apenas lo conocemos, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que profundizar. Entonces, ese sistema solar consta de cuerpos planetarios que giran alrededor de un sol. Ya hubo personas incineradas por haber dicho eso, ¿verdad?, en el pasado medieval. Y estos cuerpos se mueven alrededor, ¿verdad?, pero bajo la acción de ciertas leyes. Y su composición consiste en ciertas clases de materia, desde sutiles, ¿verdad?, hasta más densas. Ese dibujo que ustedes ven ahí es el Hunabku, que es el sol central de la cosmogonía maya. Vamos a ver por qué lo traigo aquí, relacionándolo con lo que está hablando Annie Besant. Dice Annie Besant, o sea que en la época de ella, pues ya el oscurantismo estaba cediendo un poco y ya se aceptaba que existen
otros sistemas solares, muchísimos sistemas solares. Y era tiempo, ¿no? Que ya la ciencia, pues ya dejara a un lado los trapos teológicos, ¿verdad? Y empezara pues a pensar que habían otros sistemas. Pues este pues, un desperdicio sería que solo estuviéramos nosotros, ¿verdad? Y ese sistema solar que habitamos, dice, es solo uno de un grupo, de una jerarquía, de un todo. Habiendo muchos otros grupos, dice Anibesan, todavía es Anibesan, todos giran alrededor de otro sol muy lejano. La ciencia creo que le llama el sol de la galaxia, el sol galáctico. Los mayas, tanto los yucatecos como los guatemaltecos, le llamaban a ese sol central de la galaxia el Hunabku, y ese Hunabku se representaba con ese símbolo. El Hunabku era el sol de soles. Ese sol manda sobre todos los demás soles, empezando por el nuestro, ¿no? Nuestro king, para los mayas king era nuestro sol, ¿verdad? Tiene varios nombres. El king y toj, tojil, depende del idioma, ¿no? Quiché, cachiquel, ¿verdad? Y en América del Sur el inti, ¿verdad? El sol de las, digamos, civilizaciones andinas, ¿verdad? El inti es el sol, pero el sol del sistema solar, ¿no? El cuerpo físico del logo solar de nuestro sistema. Pero todo eso son parte, uno entre tantos que reportan, digamos así, ¿no? A un sol central que es para los mayas el Hunabku. ¿Qué podemos inferir a partir de la doctrina de la jerarquía? Entonces, a ver, tal vez a la hora de las preguntas podemos inferir algo, ¿no? ¿Qué podemos inferir? ¿Qué más podemos? ¿Qué no nos ha convencido, vaya, de la doctrina de las jerarquías? En el gobierno interno del mundo se nos hace este resumen que creo que nos va a ayudar. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que los globos de un sistema planetario emanan de un sol poderoso, y ese sol poderoso recibe algunos nombres. Es el muy conocido Ishvara del hinduismo, ¿no? El señor Ishvara. Es el Ishvara, dicen los hinduistas, ¿no? Los que hemos escarbado un poquito sobre las religiones hinduistas, vamos a encontrar ese término sánscrito de Ishvara. Es el señor, ¿no? En teosofía le llamamos el logo solar. También en nuestras logias hemos escuchado mucho el logo solar, el regente, dicen también, ¿no? Y en la doctrina narayana, que la mencionamos cuando hablamos de los 4 niveles de la existencia, resulta pues que ese gran sol poderoso es el Vishnu, el dios preservador del hinduismo. Entonces hay una jerarquía oculta en el sistema solar. La ciencia al fin ha comenzado a reconocerlo. ¿Por qué? Porque ya reconoce que todo parte de un precepto que es la vida una. La ciencia demuestra lo que puede. La ciencia hace lo que puede por lo posible porque se limita a la observación y la experimentación. La ciencia hace todo a través de, si lo observo y lo experimento, pues saco conclusiones, ¿verdad? En cambio, la filosofía esotérica prueba la existencia del ser único por la obtención de un conocimiento que en adelante estamos llamados a descubrirlo por nosotros mismos. En esa agenda, esa jerarquía oculta del sistema solar lleva algunos equivalentes. Todos hemos oído hablar del extremo Sat Chit Ananda.
Sat, la existencia, Chit, la mente, Ananda, la bienaventuranza. Veamos cómo los compara o cómo los equipara o cómo los se pone en paralelo a Nivesa. El Sat lo relaciona con voluntad, con regentes. El Chit con sabiduría, lo que es mente, ¿no? Instructores. Y Ananda, que es la bienaventuranza en el sánscrito, la relaciona con actividad y con fuerzas, con movimiento. Contemplemos un momento ese detalle y por ahora solo me va quedando hablar, finalizar hablando según la página 323 de la doctrina secreta, que nos dice que la creación, que es la palabra que más se usa, es por lo tanto el periodo de actividad. Es el Manvantara, pues. La creación, la que dicen las religiones, Dios creó el mundo, así que está bien. No lo vamos a llevar en contra. Hay que llevar la fiesta en paz. Entonces, el periodo de actividad es el Manvantara de Dios, quien, según el pensamiento hermético, o según el vedantino, que lo cita Anna Kingsford, que es una gran, fue bibliotecaria, creo, ¿no?, de la Sociedad Teosófica en los días de HPV y de Annie Besant, pero es una persona muy conocedora. Ella nos dice, pues, que posee dos modos, ya sea en el concepto hermético o en el del Vedanta, que es actividad o existencia, Dios desenvuelto, ¿no?, Dios explícitus, y pasividad, que es el pralaya, el Dios envuelto, sí, pero todavía en latencia, implícitos, tal vez, ¿verdad? Ambos modos son perfectos, son completos, como son los estados de vela y de sueño en el hombre. Los estados de vela y de sueño en el hombre son normales. Fichte, el gran alemán filósofo, distinguía el ser, el Sein, que después Heidegger le llamó el Dasein, el hombre allí, el ser ahí, ¿no?, como uno que conocemos solo por medio de la existencia. Y ahí está la palabra Dasein, que la ocupó mucho Heidegger para hablar del hombre ya en la existencia, el hombre allí, en sus circunstancias, diría Ortega Gasset. Y es múltiple, es existencia. Esta opinión es enteramente hermética. Sí, los filósofos la han desarrollado y recreado. Las formas ideales son las ideas arquetípicas, o sea, la formación de la que hablaban los neoplatónicos. Los conceptos eternos y subjetivos de las cosas que subsisten en la mente divina antes de que llegue esa etapa que llamamos la creación, que es el Manvantara, o es el llegar a ser, ¿verdad?, llegar a manifestarse. Hermanos, espero no haber abusado mucho de ustedes. Me voy a quedar hasta aquí porque yo creo que ya todos estamos, si no cansados, por lo menos claros del tema. Les agradezco infinitamente su atención. Quiero darte las gracias, Rafael, por tu ponencia. Es más que ponencia, una instrucción teosófica que nos debe competir a todos para ese conocimiento. Te escuchaba hablar atentamente y recordé lo que HPV nos dice en la clave. Si nosotros le llamáramos a Dios la ley, sufriéramos menos. Comprender la jerarquía nos da un conocimiento muy amplio del gran proceso. Así es que mi agradecimiento en este momento por tan bella charla, tan bella documentación que es útil para todos los estudiantes. Adelante, Georgina. Muchas gracias, querido hermano Rafael.
Realmente es una exposición muy interesante. Este punto de vista, como yo siempre a veces he comentado, encontrar las similitudes entre las diferentes, yo lo he dicho como corrientes filosóficas, vos lo habéis puesto como doctrinas de las jerarquías, que casi es lo mismo, ¿sí? Ver la manera y los enfoques de cómo cada quien lo ve o le pone otra palabra, pero pues finalmente es lo mismo, ¿sí? Excelente exposición, híjole, yo me voy con mucho conocimiento y te agradezco mucho el haberte tomado el tiempo para realizar esta exposición tan rica de conocimiento. Yo me llevo, de veras, no lo había visto más ampliamente, así como tú lo expusiste el día de hoy. Pero muchas gracias. Sí, muy buena tu conferencia, mi hermano. Gracias. Enrique, adelante. Hola, hola, Rafael. Qué Hola. bueno, Rafael, que estamos ahí y usted ha puesto este punto de vista en este grupo teosófico, ya que la teosofía nos permite, en verdad, hacer la comparación entre la ciencia, las religiones, la filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo la comparación con las religiones, donde ellos, este punto que usted ha tocado, solamente lo refieren a Jesús, donde dice mi Padre y yo somos uno. Entonces las religiones se creen que nada más es Jesús con Dios. Pero de acuerdo a como usted ha explicado en la oración, es que somos todos. No solamente como las religiones lo presentan, que creo que lo presentan mal, diciendo que Él y Dios son uno. No, somos todos. Todos, incluyendo, como usted ha expresado, todos los maestros, todos somos unos. Aunque se vea quizá un poco de separación, y aunque no estemos en el nivel que están ellos, que está el otro, de todas formas somos uno. Era ese comentario, no sé si usted quiera aportar algo más. Gracias, Rafael. Gracias, hermano, por su participación. Ángela, adelante. Hola, Ángela. Hola, hola, hermano, qué gusto volverlo a ver. Mucho gusto. Gracias, para mí es el gusto. Gracias. Y muy buena la clase, la conferencia sobre las jerarquías, muy bien explicado todo. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una preguntita que quizá no tiene relación con las jerarquías, pero la hago porque la he leído en muchas partes de la Doctrina Secreta que Blavatsky dice el catecismo oculto. Entonces mi pregunta sería, ¿el catecismo oculto es un manuscrito esotérico para enseñanza de los maestros a sus chelas o son las mismas instancias de Assam? Por favor, si me puede aclarar ese punto, porque yo lo pregunté en otra ocasión y nadie supo decirme nada. Así que, pues, con mucho respeto se lo hago a usted. Gracias. Wow, qué pregunta más escalada esa. Mire, Bueno, es que tengo la intriga hace muchísimos años, entonces estoy buscando, he tenido unas ideas, pero pues esas son ideas que me las guardo, pero quisiera saber su opinión, ya que es un buen estudiante de la teosofía y del ocultismo, ¿no? Gracias. Lo que queda claro, en mi opinión, es que las estancias de Xian, que la palabra Xian se relaciona con meditación, las estancias de Xian también son un volumen o muchos volúmenes que están en ciertos lugares, digamos, difíciles de llegar, en las alturas del Himalaya, ¿no? Sobre
la cosmogénesis, la antropogénesis, y son fundamentalmente la base, porque lo dice Blavatsky, ¿no? Que son la base sobre la cual ella recibió el dictado de la doctrina secreta, porque ella no se trajo esos libros de allá, no se puede, pues, no habían fotocopiadoras en esa época, ni creo que habían cámaras, ¿verdad? Entonces, mucho menos creo que hubiera sido factible hacerlo, sino que con esa portentosa mente que esta señora tuvo, ¿no? Ella pues recordaba muchas de esas cosas y decía que cuando se sentaba a escribir, era como un dictado que ella hacía en relación a las estancias de Xi'an, que están escritas de una forma quizás más alegórica, y por eso es que la doctrina secreta en la versión en español terminan y comienzan los comentarios, en la versión en inglés a continuación de cada estanza viene un comentario que ella misma dice que si no fuera por esos comentarios pues sería como muy complejo tratar de entender toda esa metáfora que se utiliza ahí, ¿verdad? Entonces hasta ahí puedo referirme yo a las estancias de Xi'an, pues como unos volúmenes valiosísimos que inspiran la obra maestra de Blavatsky, ¿no? Que es la doctrina secreta, y también en parte Isis desvelada, ¿no? Isis sin velo. En cambio, el catecismo esotérico, ¿verdad? Es antes bien digamos, un hábito entre eh, los maestros y sus chelas, ¿verdad? Sus lanús, como dice Blavatsky en algunas de las citas de la doctrina secreta, ¿no? Es algo ya más ritualista, más directo entre la formación de un Shela con su maestro, ¿verdad? Sin duda contiene la sabiduría que está en el trasfondo de la doctrina secreta, ¿no? Pero son puntuales en cuanto a lo que se le va a preguntar, y por eso es que una cita que hace ahí al principio de mi charla es, mira, ¿y tú qué es lo que ves? ¿Ves una sola luz o ves un montón de luces? Y el Anú contesta muy bien, ¿verdad? Porque dice, yo lo que veo son destellos, dice que no están separados, sino que vienen todos de una misma fuente de luz. Entonces ahí eso me demuestra, para contestar tu pregunta, Ángela, que no es nada fácil, que ese catecismo es algo ya entre dos, ¿verdad? O entre un grupo muy cercano al maestro que está tratando de comprobar el conocimiento, lo que ha absorbido el alumno, el Shela, el discípulo, ¿no? Que está tratando como de aproximarlo más a que tenga una visión más completa de la enseñanza oculta, ¿no? Entonces, es probable que nosotros solo tengamos extractos del catecismo de lo oculto, como ese que cité yo en la doctrina secreta. Podrán haber otros extractos, pero la obra completa es algo más entre los que habitan esos monasterios y sus maestros. Esa sería mi humilde apreciación, más que opinión, apreciación. Muchas gracias, Rafael. Sí, me quedo bastante satisfecha con esa explicación y muchas gracias. Sí, es interesante esa respuesta y muy coherente, porque ella nos dice al empezar a leer a nosotros a leer el libro, ¿verdad? Ella nos dice, tengo ante mí una copia de un libro escrito en páginas doradas. Hablaba de que estaba en censal, ¿verdad? En aquella letra, pero no podía ella hablarnos más de lo que tenía frente a ella. Es bien interesante esa pregunta, Ángela. No, Rafael también dio una respuesta sumamente interesante. Sí, Luca, adelante. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Fue muy grato escuchar tan excelente conferencia, y definitivamente yo creo que va a ayudar a mucha gente cuando la escuchen, cuando ustedes la
la coloquen en el internet. Respecto al comentario anterior, yo he encontrado que todos conocemos pues la voz del silencio, y como sabemos, esos son los golden precepts, los preceptos dorados sería. Y HPB tiene ahí muchas cosas clave que si presta atención, porque todo eso es parte de su entrenamiento que ella tuvo en el Tibet, ¿no? Por 7 años. Ahí hay muchas cosas bien importantes que yo he encontrado que me ha ayudado mucho a encontrar preguntas como las que usted, Ángela, estaba hablando. Y hay que prestar atención porque si vemos por qué ella terminó con la voz del silencio, por qué fue su último mensaje. Y es un mensaje que tiene que ver pues con ella también fue tibetana, ella es con Olcott en 1800 y pico, pues ella se hizo budista es la palabra, de Tibet, porque hay diferentes clases como sabemos. Bueno, entonces pasando a lo que estaba mencionando el señor Rafael de la conferencia, es importante continuar ese estudio de las razas. Y uno en particular, HPB, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, ella dice que la situación de la raza, que es lo que la religión y la raza es lo que produce la guerra entre unos y otros, y obviamente también, como ella dice, el cuerpo es la sombra del espíritu. Ella dice que no es hasta el final de la cuarta ronda donde todo va a caer en su forma y se va a caer este tipo de falta de unidad. Y ella habla de que va a haber una raza multicolor, como el mismo rainbow, como el mismo arcoíris, ¿no? Entonces, sabemos que la raza aria ha sido, como le dicen los maestros, ha cometido barbarismos y sigue cometiendo barbarismo, y con las fuerzas del sol y de la luz, los átomos, como sabemos, fueron los Atlanteans arios los que empezaron el Kali Yuga. Entonces, está mal usando la bomba atómica. ¿Quiénes fueron? Pues la raza aria fue la que empezó con la destrucción de esas ideas. Entonces me pregunto yo, tenemos que esperar mucho, ¿no? En lo que ocurre eso, y va a haber también muchas tierras se van a inundar, van a desaparecer, ¿sabes? Como desapareció Lemuria y Atlante, y otras van a surgir. Mientras tanto, señor Rafael, ¿qué usted cree que nosotros como teósofos debíamos concentrarnos basado en lo que usted dijo y lo que el pronóstico de HPV, que va a tardar bastante? ¿Qué nosotros podemos hacer aquí como teósofos mientras tanto? En este cuerpo, digo, por ahora. Bueno, yo creo que ya lo estamos haciendo en parte. Estamos primero estudiando, sirviendo entre nosotros, ¿verdad? Y con los medios tecnológicos en lo posible, con quienes tengan, digamos, la aceptación de abrir un video nuestro y escucharlo. Ya estamos haciendo una primera contribución, ¿no? A dar a conocer desde otras perspectivas que son base de religión, ciencia y filosofía, cuál es el devenir del hombre, ¿verdad? Porque ciertamente es confusa la era en que nosotros vivimos, y creo que más que, digamos, generalizar en la raza aria, hay que recordar que hay subrazas dentro de cada raza, ¿verdad? Porque la primera raza aria, incluso las primeras razas arias o subrazas arias, fueron precisamente la hindú, la india, el Egipto antiguo, ¿no? Y después fueron avanzando por las semíticas hasta llegar a lo que ahora conocemos. Eso fue un nombre que los alemanes se atribuyeron ellos mismos, o los nórdicos, ¿no? O los anglosajones dijeron: nosotros somos los arios.
Porque realmente las razas no son por una cuestión únicamente eh, fenotípica, ¿verdad? De color de piel o de color de cabello, sino que las razas son un tema evolutivo para HPV, ¿verdad? Entonces, dentro de esas razas se va destrozando el panorama, porque como usted bien dijo, el Kali Yuga como que por ahí se origina, ¿no? Pero se origina en una de las subrazas, ¿verdad? Después tiene que resurgir ese periodo en que nos encontramos, que es la era de hierro, no el Kali Yuga, la era oscura, para volver los ojos hacia un futuro que no podemos en este momento anticiparlo, ¿verdad? Sí podemos hablar de él, ¿verdad? Podemos dar un poco de luz para entender de que no todo es perversidad, porque incluso ya que mi hermano hablaba de las religiones hay veces no nos ayudan en ese sentido, como por ejemplo con el famoso dogma del pecado original. Pues, el pecado original nos está diciendo que nosotros somos sucios, pues, que nuestro origen es pecaminoso, ¿va? Que nosotros nacimos en medio de un pecado que no sabemos ni quién lo hizo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de aseveraciones nos ponen desde las religiones en un lugar que no nos contribuye a entender realmente cuál es el rol del hombre y de la humanidad en el devenir. Otro ejemplo de las religiones es cuando los salmos le dicen al hombre, tú sos el dueño y podés hacer lo que querrás con la naturaleza. Los peces del mar, las aves del cielo, todos se te someten. Entonces viene el hombre, el más intrépido, o por no decirlo de otra manera, el más estúpido, y mata el mundo. Arrasa con el planeta, con la ecología, porque como Dios le ha dicho que Él es el dueño y que Él puede hacer y deshacer lo que quiera, entonces ahí tenemos el daño al medio ambiente que ya cada vez es más peligroso cuando todavía nuestros ancestros, tanto en Centroamérica como en el Ecuador, en Perú, dicen, no, hombre, es que nosotros no somos dueños de la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza. Es como que yo sea capaz de hacerle daño a mi madre, pues yo soy hijo de la naturaleza, eso es lo que piensan los indígenas, pero hay una subraza del grupo ario que le enseñaron que no, que él es el dueño del mundo y que él puede hacer lo que quiera, pues, tirar bombas, acabar con los bosques, sacar petróleo indefinidamente, quemar lo que sea, con tal de lograr sus fines. Entonces yo creo que el rol de la teosofía es llegar a ese nivel de conciencia que está bien recóndito, porque no está inmediato, no vamos a convencer, porque nosotros no andamos reclutando a nadie. El acceso y la membresía a un grupo de estudio teosófico no es producto de una, digamos, obligación que se nos impone y que se nos dice si usted no lo hace se va a ir al infierno y se va a quemar eternamente. No, no. Nosotros llegamos por un llamado más interno, entonces nuestro trabajo solo puede dirigirse desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de tocar esa fibra que está sin proselitismos en el corazón de cada uno. Y por eso es que han habido teósofos muy destacados, ¿no? Que han hecho bien por la ciencia, han hecho bien para el mundo, ¿verdad? Y quizás han evitado. Yo recuerdo una frase de Einstein que dice que qué humanidad la que vivimos, que es más fácil dividir el átomo para destruir, ¿verdad? En lugar de pensar en lo contrario, pues, ¿verdad? No dividir el átomo, sino que hacer que la humanidad se una, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese mensaje, que es muy subliminal, pues, no es un mensaje, digo, de proselitismo, ni de andar vociferando, ni de repetirlo 100,000 veces para que se haga verdad, sino que es un llamado a la conciencia de cada quien, ¿verdad? Porque la conciencia de cada quien es la que se va despertando a distintos conocimientos y esos conocimientos, en la medida en que lo aplica
nos va convirtiendo en algo mucho más sagrado, que es la sabiduría. Y como ya vimos, las jerarquías también van a operar ahí en ese plano de entendimiento, ¿no? Que es el ordenamiento de lo sagrado. Quizás lo sagrado en este momento está relegado, no totalmente olvidado. Entonces, yo recuerdo que la teosofía nos enseña, nosotros no venimos a enseñar nada nuevo, no venimos a revelarle nada a nadie, sino venimos a recordarle lo que ya nuestros antepasados, sabios, eran hombres dioses, eran reyes dioses, eran sacerdotes sabios, que hoy ya no los hay, ¿verdad? Hoy si hay un sacerdote sabio, le dejan poco tiempo para que esté, por ejemplo, en el papado. Hay que quitarlo porque es muy sabio. Hay que poner otro que es más marketing, ¿verdad? Porque el sabio no conviene. Entonces, ese es el punto. Nosotros estamos llamados a tocar, si usted quiere, descorazonadamente esa fibra que no todos la tienen tan permeable, vaya, como deseáramos que fuera. Y claro, Blavatsky nos dice en su obra, pues va a haber un momento en que eso va a evolucionar, porque el tema de las razas es evolutivo. Vamos a pasar a una fase intuitiva, donde nos vamos a conocer y vamos a conocer las cosas por lo que son, no por interpretación, como vivimos esta era. Nosotros todo lo que conocemos es por interpretación. Hay un libro muy lindo que se llama The Tan of the Mirror. Cuando uno traduce eso, The Tan of the Mirror, es la pintura que el espejo lleva atrás, ¿verdad? El espejo, cuando usted tiene un espejo en su casa, es porque atrás hay una pintura, una laca que hace que usted pueda reflejar su imagen. Pero la imagen que usted refleja en el espejo, si no se ha dado cuenta, si usted se toca el lado izquierdo, en el espejo se ve como que si usted está tocando el lado derecho. O sea que la imagen que el espejo le da a uno ya es una interpretación, ya es distorsionada. El espejo, por esa pintura que tiene atrás, aunque usted se esté peinando el lado derecho, en el espejo pareciera que usted se está peinando el lado izquierdo. ¿Qué nos dice esa obra? Que hay que quitarle la pintura. Va a haber una época evolutiva en las razas que esa pintura se va a descascarar y vamos a poder ver a través del cristal, no a través del espejo. Hay que esperar, hay que tener mucha paciencia, pero sobre todo hay que trabajar para hacer aquello que más nos gusta y en lo que más nosotros creemos que está puesto nuestro dharma, nuestra misión. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Miluja, por la pregunta y el hermano por la respuesta. Nos despedimos del hermano Rafael Arévalo, dándole las gracias por esta ponencia que ha sido una joya. Una joya porque debe estudiarse en logias. Debe tomarse un tiempo para llevar este estudio a sus logias. Es tan interesante porque se aprende mucho. Gracias, hermano, y a todos nuestros hermanos que nos acompañan domingo tras domingo. La semana que viene tenemos algo bello, muy especial, como el del día de hoy. Bueno, gracias a todos y nos